¿Por qué estamos aquí y por qué ahora? No en un sentido práctico, sino en el más desconcertante de todos, el hecho mismo de existir. Entre miles de millones de personas posibles, entre incontables combinaciones de eventos, estamos aquí, respirando, conscientes, preguntándonos cosas. No porque lo hayamos decidido, ni porque lo comprendamos del todo. Simplemente ocurrió. La mayoría de los días vivimos como si esto fuera normal. Nos despertamos, cumplimos rutinas, respondemos mensajes, planeamos el futuro. Pero si nos detenemos un momento, algo se vuelve extraño. Nada de esto tenía que suceder. No había ninguna garantía de que tú, exactamente tú, estuvieras vivo en este punto del tiempo. Esta idea suele generar reacciones opuestas. Para algunos es inquietante. Para otros, inspiradora. Para muchos, pasa desapercibida. Pero a lo largo de la historia, pensadores de distintas épocas han intentado comprender qué significa estar aquí, sin recurrir a respuestas definitivas. Este vídeo no busca resolver el misterio. No propone una verdad final. Lo que propone es observar el fenómeno desde distintos ángulos, filosóficos, psicológicos, existenciales y contemporáneos. Tal vez el milagro no sea algo sobrenatural. Tal vez sea simplemente el hecho, improbable y frágil, de estar vivos y ser conscientes de ello. La existencia como experiencia cambiante. Desde la perspectiva asociada a Buda, la existencia no se entiende como algo fijo ni permanente, sino como un proceso en constante cambio. Estar aquí no es una entidad sólida, sino una experiencia momentánea que surge y desaparece. La conciencia, según esta visión, no es un yo inmutable que observa el mundo, sino una serie de experiencias encadenadas, sensaciones, pensamientos, emociones. Nada de eso permanece igual por mucho tiempo. Desde este enfoque, el milagro de estar aquí no se basa en la idea de ser especiales o únicos, sino en la rareza de que estas condiciones específicas se estén dando ahora. La vida ocurre cuando se alinean múltiples factores y cuando alguno se disuelve, la experiencia cambia. No se trata de celebrar la existencia como algo grandioso ni de rechazarla como absurda, sino de observarla tal como es. Estar aquí es estar en un flujo continuo, donde aferrarse a la idea de permanencia suele generar tensión. Desde esta mirada, el valor de existir no proviene de una visión externa, sino de la atención que ponemos en la experiencia presente. El hecho de estar aquí no necesita explicación trascendente para ser significativo, basta con ser vivido con claridad. Marco Aurelio observaba la vida desde una perspectiva sobria. Para él, el universo no giraba alrededor del ser humano, ni tenía la obligación de otorgarle sentido. Estar aquí, desde su visión, es el resultado natural de formar parte de un orden mayor. No es un privilegio especial ni una injusticia, sino una condición temporal. Nacemos, participamos brevemente en el movimiento del mundo y desaparecemos. Lejos de ser una idea pesimista, esta mirada buscaba liberar al individuo de expectativas irreales. Si el universo no promete nada, entonces cada momento vivido adquiere valor por sí mismo. El milagro no está en durar, sino en participar. En ser una pequeña expresión de algo inmenso, aunque sea por un instante. Marco Aurelio invitaba a observar la vida con calma, aceptando su transitoriedad. Estar aquí no es una carga que deba justificarse, sino una oportunidad breve de actuar con coherencia dentro de lo que depende de nosotros. Spinoza propuso una idea radical para su tiempo: todo lo que existe forma parte de una misma realidad. No hay separación absoluta entre el individuo y el universo. Desde esta perspectiva, estar aquí no es un accidente aislado, sino una consecuencia natural de la totalidad expresándose de una forma particular. Cada persona sería una configuración momentánea de la misma sustancia que compone todo. Esto cambia la pregunta. Ya no es ¿por qué estoy aquí?, sino ¿cómo se manifiesta la existencia a través de mí en este momento? El milagro no es individual, sino estructural. La vida aparece donde las condiciones lo permiten, sin intención ni propósito externo. Comprender esto no elimina el misterio, pero lo vuelve menos personal y más universal. Nietzsche abordó la existencia sin apoyarse en certezas externas. Para él, estar aquí no venía acompañado de instrucciones claras ni significados preestablecidos. La vida, en su visión, no promete sentido. Y precisamente por eso, invita a ser afirmada tal como es, con sus contradicciones y límites. El milagro no está en que la vida tenga un propósito oculto, sino en que, aun sin él, pueda ser vivida intensamente.
Existir no necesita justificación más allá de la experiencia misma. Desde esta mirada, el desafío no es descubrir por qué estamos aquí, sino qué hacemos con el hecho de estar. Albert Camus planteó una tensión central de la experiencia humana. El ser humano busca sentido, coherencia y explicación, pero el universo no ofrece respuestas claras ni finales. Esta distancia entre la necesidad humana de significado y el silencio del mundo es el núcleo de lo que llamó el absurdo. Estar aquí, para Camus, es encontrarse permanentemente en medio de esa contradicción. La vida sucede, se despliega con hechos, emociones y decisiones, pero no explica por qué existe ni hacia dónde conduce. No hay una narrativa dada que ordene la experiencia desde afuera. El absurdo no es algo que deba resolverse o superarse mediante una respuesta definitiva, sino reconocido con honestidad. Y una vez reconocido, aparece una posibilidad, vivir sin falsas certezas, sin consuelos ilusorios, pero sin renunciar a la lucidez ni a la intensidad de la experiencia. El milagro, desde esta mirada, no es que el universo tenga sentido, sino que, aún sin él, sigamos preguntando, creando, eligiendo y viviendo con conciencia de nuestra condición. Desde la psicología moderna, estar aquí implica un fenómeno extraordinario y complejo, la conciencia. No solo existir biológicamente, sino experimentar el mundo desde un punto de vista propio. No se entiende como algo místico o separado del cuerpo, sino como una capacidad emergente del cerebro, la organización de procesos neuronales que generan experiencias objetivas. Pensar, recordar, imaginar, sentir emociones y reconocerse a uno mismo como un yo en el tiempo. La ciencia aún no explica completamente cómo surge esta experiencia consciente. Sabemos cómo funcionan muchos mecanismos, percepción, memoria, atención, pero el hecho de ser alguien, de tener una vivencia interna, sigue siendo enigmático y difícil de reducir a fórmulas. El milagro, desde este enfoque, no es metafísico ni sobrenatural, sino fenomenológico, que la materia organizada, bajo ciertas condiciones, pueda experimentar, sentirse a sí misma y dar lugar a una vida interior. Desde una mirada física, el hecho de estar aquí resulta estadísticamente extraordinario. No como algo simbólico, sino como una consecuencia altamente improbable de múltiples condiciones encadenadas. Las constantes fundamentales del universo, la formación de estrellas, la aparición de planetas estables, la química adecuada, la evolución de la vida y, finalmente, de la vida consciente. Si cualquiera de estos factores hubiera variado mínimamente, la experiencia humana no existiría tal como la conocemos. Esto no implica necesariamente intención, propósito o diseño, pero sí una improbabilidad notable. La existencia consciente surge como una coincidencia extremadamente rara dentro de un marco vasto y mayormente indiferente. El milagro, en este caso, no está en una causa externa o trascendente, sino en la convergencia de condiciones físicas que permitieron que alguien, en algún lugar, pudiera decir, estoy aquí. Hoy convivimos con múltiples explicaciones sobre lo que significa existir, ninguna de ellas definitiva ni excluyente. Filosofía, ciencia, psicología y otras disciplinas aportan marcos parciales que iluminan distintos aspectos de la experiencia. Estar aquí ya no se vive necesariamente como un misterio que deba resolverse por completo, sino como una condición que puede observarse, pensarse y explorarse desde distintos ángulos. La pregunta por el sentido persiste, pero pierde la urgencia de una respuesta única y total. En lugar de cerrar el interrogante, se aprende a habitarlo. Tal vez el valor no esté en llegar a una conclusión final, sino en la exploración misma, en pensar, experimentar y vivir con atención dentro de la incertidumbre.